Vamos entonces a... Hagamos una cosa, a ver qué les parece. Hago primero como un cierre de lo que vimos hasta ahora, una síntesis, digamos, y después empezamos con la parte latinoamericana, ¿sí? Pues básicamente, ¿cuál es la propuesta de este curso? Tratar de entender cuál es la diferencia fundamental o las diferencias fundamentales entre la historia de ideas y esto que podemos llamar la nueva historia intelectual o una historia de los lenguajes políticos o del discurso político, ¿no? Y bueno, hay una serie de puntos fundamentales, pero bueno, me interesaría por lo menos remarcar 4 o 5 aspectos fundamentales, ¿no? El primero sería que, bueno, un lenguaje político, a diferencia de un sistema de ideas, no es un conjunto de enunciados, como vimos sobre todo a partir del caso francés, ¿no? Ningún lenguaje se puede definir a partir, listando todo aquello que se puede decir en el interior de ese lenguaje, porque siempre es infinito. Además, todo lenguaje es indeterminado semánticamente. Uno puede decir cosas muy distintas y hasta opuestas entre sí en un mismo lenguaje, ¿sí? Para identificar entonces un lenguaje es necesario traspasar el plano de los contenidos de los discursos, de los contenidos referenciales, de qué es lo que los textos dicen, para tratar de reconstruir cuál es la estructura, cuál es la estructura formal que le subyace, la lógica de articulación que ordena ese conjunto de enunciados, ¿no? Esas estructuras subyacentes en función del cual fue articulado un determinado tipo de discurso político, ¿no? En segundo lugar, el lenguaje, bueno, a diferencia de las ideas, no, como vimos en el caso de la Escuela de Cambridge, no se reduce solamente a lo que se dice, sino también que todo uso del lenguaje supone la realización de una acción. Un sistema participa de un sistema de interacción. Y para eso entonces, para reconstruir más allá de lo que se dice, cuál es el sentido de eso que se dice, es necesario también traspasar los contenidos de los textos y reconstruir el sistema de relaciones comunicativas dentro del cual esa enunciación o ese texto fue producido. Ahora, digamos, a diferencia de la historia de ideas, lo que se trata entonces es de reconstruir contextos de debate, que no basta, digamos, la historia de ideas, como vimos, para reconstruir contextos de debate no se puede analizar las distintas corrientes o ideologías particulares, porque esos contextos de debate solo se nos descubren en la medida que atravesamos verticalmente el espectro ideológico, porque aquellas premisas sobre las cuales se funda esa interacción solo se nos revelan en la misma oposición entre estas distintas corrientes. De lo que se trata entonces es reconstruir cómo se articula un campo discursivo, ¿no? Dentro del cual esas distintas ideologías o corrientes de pensamiento pueden interactuar y eventualmente oponerse entre sí. Ahora, para acceder a esa dimensión, a las condiciones de enunciación de esos discursos, no es necesario ir más allá del plano mismo de los discursos. De lo que se trata justamente es de, bueno, esta es la tercera diferencia fundamental,
tratar de encontrar las huellas lingüísticas presentes en el interior de los propios discursos de sus condiciones de enunciación, que es lo que vimos, esa dimensión retórica de los textos. Los textos guardan dentro de sí las huellas de sus condiciones de enunciación. Bueno, había una frase, ¿no?, del conde de Buffon, que en realidad fue bueno, no biólogo porque no existía, hacía historia natural en el siglo XVIII, era el encargado de los jardines del Palacio del Rey, ¿no?, en Francia, que tiene un escrito sobre retórica que dice el título, es el estilo es el hombre. ¿Qué es lo que quiere decir con eso, no? Lo que de alguna forma este aristócrata del siglo XVIII está reaccionando contra una cierta degradación de esta dimensión retórica de las huellas contextuales que se encuentran en los textos de esas condiciones de enunciación. En el antiguo régimen no cualquiera podía decir cualquier cosa, cualquiera en cualquier momento, digamos, no era lo mismo, no era la misma forma en que se expresaba, por ejemplo, un campesino cuando hablaba con un noble, que un noble cuando hablaba con otro noble, etc. ¿Sí? Había toda una codificación de esa dimensión retórica de quién habla en qué situación de relación de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso con la Ilustración desaparece esa codificación formal de esos modos de locución, desde el momento en que cualquiera ahora estaría habilitado a hablar en nombre de una verdad impersonal, ¿no? Pero aún así, los discursos guardan dentro de sí las huellas de esas condiciones de enunciación, aunque ya no estén codificados, formalizados, los contienen. De lo que se trata es encontrar las herramientas conceptuales que permitan acceder a esa dimensión retórica de los discursos y nos permitan desde los propios discursos reconstruir esas condiciones de enunciación. Bueno, y es esto de alguna forma lo que estas teorías buscan ofrecernos, ¿no? Esas herramientas para, como le decía, descubrir en el interior de los propios textos esas huellas lingüísticas de sus condiciones de producción, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, el otro aspecto fundamental, y esto es quizá aún más fundamental, ¿no?, tiene que ver con esto que les decía antes, ¿no?, que es de alguna forma el punto hacia el que convergen todas estas teorías, ¿no? Aunque quizás solo en Francia se va a poder desplegar completamente este supuesto, ¿no?, que tiene que ver con el paso, con el concepto, cuando Foucault empieza a hablar ya de discurso, ¿no?, esta idea de que esta dimensión de orden simbólico a la que se trata de acceder, además, ya no es algo que se coloca del plano de la pura conciencia o la subjetividad. Ya no estamos hablando acá, el objeto de esta nueva historia intelectual ya no es una serie de representaciones de la realidad, no es algo que circula exclusivamente en la mente de los sujetos, cómo los sujetos se representan en el mundo, ¿no?, sino que es una dimensión de realidad simbólica que se encuentra ya inscripta, que es parte constitutiva de los propios sistemas de prácticas sociales. ¿Sí? Como vimos, toda práctica política, social, económica se sostiene de una serie de supuestos, resulta indisociable de una serie de supuestos que son constitutivos, inherentes a esas prácticas. Es imposible de desglosar esa dimensión simbólica y es algo que existe con independencia de la voluntad y aún de la conciencia de los sujetos.
esos supuestos se vuelven efectivos, se ponen en juego en el mismo ejercicio de la práctica, aun cuando nosotros mismos no siempre somos conscientes de ello. Como les decía, nosotros no sabemos realmente cómo cambiaron los lenguajes políticos en los últimos 20 años, mejor que cómo conocemos cómo cambió la economía, la sociedad, etc. Y además, los lenguajes políticos no nos piden permiso a nosotros para cambiar, ¿no? Son cambios que se dan objetivamente en la realidad, cómo se rearticula un horizonte de discurso. Y un modo de ver cómo se rearticula tiene que ver con, fundamentalmente, cómo cambian las problemáticas en cuestión, ¿no? Más allá de cómo cambian las respuestas que eventualmente los sujetos van a dar a esas problemáticas. Bueno, hay un ejemplo, ¿no?, que creo que ilustra bien eso. Tocqueville cita el caso de Loménie de Brienne, que era un miembro de la Asamblea Nacional Francesa, que dice, Loménie de Brienne dice, bueno, palabras más, palabras menos, dice, estoy parafraseando, ¿no? Dice, desde el momento en que la Constitución de la Nación se volvió materia de debate, el antiguo régimen había terminado. François Javier Guerra retoma esta cita de Tocqueville y la aplica al caso hispano en las Cortes de Cádiz, ¿no? Él dice que también en las Cortes de Cádiz ocurre lo mismo, en el momento en que la nación se volvió objeto de controversia, el antiguo régimen en España había también terminado, ¿no? Y él dice, el mejor ejemplo de eso es el triunfo en las elecciones a diputados para las Cortes, el triunfo del Partido Liberal liderado por Manuel Quintana. Pero en realidad Guerra está malinterpretando la cita de Tocqueville. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo Tocqueville era exactamente lo contrario. Lo que estaba diciendo era que justamente que no importaba quién hubiera ganado, aun cuando hubiera ganado el partido absolutista, desde el momento en que la Constitución se volvió materia de debate, ya el antiguo régimen había terminado. Lo que cambió en ese momento no eran las ideas de los sujetos o las propuestas de los sujetos o las ideologías. Lo que había cambiado era el tipo de problemas frente a los cuales esos sujetos se vieron confrontados, que era un problema totalmente nuevo, que no existía en el antiguo régimen y que era inconcebible en el antiguo régimen. Y es eso lo que rearticula todo el debate político. Digamos, altera las coordenadas en función de las cuales ahora se va a ordenar todo el discurso político, todo el debate político. Pues de lo que se trata es eso, más allá de descubrir las ideas de tal o cual actor o de tal o cual corriente de pensamiento, ver en cada momento cuáles son las problemáticas a las cuales se están en cada momento confrontando y eventualmente cómo ese suelo de problemáticas se va a ir reconfigurando históricamente, rearticulando así también los lenguajes políticos. Y bueno, como les decía, esos problemas no es algo que los sujetos estén en condiciones de alterar a voluntad. Y ellos se ven enfrentados a eso independientemente de su voluntad y aún de su conciencia. Son cambios que se dan objetivamente en la realidad. Se da entonces esta situación que desde el punto de vista de la historia de ideas resulta paradójico, que es una dimensión de realidad simbólica pero objetiva al mismo tiempo. Como vemos, digamos, el cambio fundamental tiene que ver eso, tratar de quebrar de una vez, ¿no?, esa antinomia entre ideas y realidades, de texto y contexto, entre las realidades materiales y las representaciones subjetivas de esas realidades,
No es de eso de lo que se trata acá, es un objeto completamente distinto al cual se orienta esta nueva historia intelectual, que tiene que ver con esa dimensión simbólica que es inherente a las propias prácticas y que no se puede entender tampoco, digamos, esto supone no solo una forma distinta de entender la historia intelectual, sino también la propia historia política, social, económica. No se puede entender una práctica económica, político-social, si no incorporamos la consideración de esa dimensión simbólica, porque esas prácticas no pueden funcionar si no es sobre la base de ciertos presupuestos contingentemente articulados. Como bueno, el ejemplo que les daba antes, el papel moneda es una ilusión, no significa, es un papel pintado, no vale nada, pero sin embargo es una ilusión que no está solo en la cabeza de los sujetos, es algo que funciona efectivamente en la realidad y de hecho toda la economía funciona sobre la base de esa ilusión, de que ese papel vale lo que dice que vale. Y no se puede entender, digamos, desprender ese supuesto del modo en que funciona efectivamente un determinado sistema económico. No son dimensiones que se pueda aislar una de otra, se encuentran fundidas ya, absolutamente imbricadas, ¿no? Bueno, el otro punto fundamental, o los dos puntos que siguen, tienen que ver con el problema de la temporalidad de los conceptos, ¿no? Como vimos, las ideas son intemporales por definición. No hay nada que identifique o que especifique históricamente los discursos, sino también si permanecemos en el plano de las puras ideas, ¿no? En el plano de las ideas, como vimos el ejemplo, la idea de libertad positiva, libertad negativa, estas ideas se pueden encontrar en los contextos históricos más diversos. De hecho, la idea de libertad como no sujeción, como les decía, uno podría ya encontrarla hasta en la Biblia, digamos, lo que especifica cada cada lenguaje político particular es la serie de presupuestos subyacentes sobre los cuales, en función de los cuales se articularon esas ideas. El lenguaje republicano clásico no se puede entender desprendido de un conjunto de supuestos que articulaban ese lenguaje, como el supuesto de que hay una idea de justicia eterna, que el mundo fue creado de una vez y para siempre por Dios, que hay un orden natural en el mundo que corresponde al plan divino, a la creación, etcétera, etcétera. Si uno desprende, digamos, hay conceptos de la naturaleza, de la sociedad, de la temporalidad, que son los que identifican cada tipo de discurso particular, y si nosotros desprendemos las ideas de ese conjunto de supuestos que historizan esos discursos, se terminan reduciendo a una serie de máximas banales que efectivamente se encuentran en cualquier momento y en cualquier lugar. Se pierde de vista justamente qué es lo que identifica cada forma particular de discurso. Y esto muestra, ¿no?, el absurdo de pretender traer al presente ideas del pasado una vez que el suelo de supuestos sobre cuyas bases esas ideas fue articulado ya se quebró. Por ejemplo, como hace Skinner, querer traer al presente las ideas republicanas clásicas. Es decir, a lo que Skinner llama la mitología de la prolepsis, que es proyectar sobre el pasado y del presente, habría que adicionar entonces una mitología inversa, que es lo que yo llamo la mitología de la retrolepsis, ¿no? Que es querer traer al presente ideas del pasado
en un momento en que, como decía, la serie de supuestos sobre cuáles esos discursos se fundaron ya no resultan más efectivos. Ya esos supuestos han quebrado, ya no funcionan más, ¿no? Esa sería otra forma de mitología. Es decir, de lo que se trata es de, pues nuevamente, traspasar el contenido puro de ideas de los discursos para detectar cuáles son esos umbrales de historicidad que historiza los discursos, es decir, que impide cualquier proyección prospectiva o retrospectiva, ¿no? Que identifica temporalmente, que ubica temporalmente e historiza las formaciones discursivas, ¿no? Bueno, y finalmente el problema de la temporalidad, el último de las diferencias, ¿no? Tiene que ver con la idea de que tiene que ver con esta idea de la radical contingencia de esos fundamentos, hace que al mismo tiempo la historicidad de esos supuestos sobre los cuales se funda cada tipo particular de discurso va a tener también de historicidad a esos sistemas conceptuales, ¿no? La idea es la incompletitud constitutiva de todo sistema orden conceptual. Lo que distingue un sistema de ideas de un lenguaje político es que los lenguajes no constituyen nunca sistemas lógica y racionalmente integrados, que contienen fisuras inherentes, que contienen un trasfondo aporético y nunca logran constituirse plenamente, fundarse en la pura razón o en la naturaleza. Ese trasfondo aporético subyacente es lo que eventualmente todo lenguaje contiene puntos ciegos que le son inherentes, que resultan fundamentales porque se encuentran en la base de ese tipo de discurso, pero resultan inconcebibles o indefinibles en el interior de ese propio discurso. Bueno, el ejemplo que vimos nosotros, eso es un poco lo que llama las metáforas absolutas Blumenberg, ¿no? Como les decía, es algo que suele confundirse. Yo les daba el ejemplo de que normalmente los que estudian dicen analizar la historia intelectual partiendo de Blumenberg suelen rastrear en los discursos las metáforas que son muy obviamente metáforas, como por ejemplo el caso cuando se dice madre patria por nación, ¿no? Pero en realidad las metáforas a las que se refería Blumenberg no son esas que son muy obviamente metáforas, sino aquello justamente que pasa como autoevidente, que funda ese tipo de discurso, como es por ejemplo el propio concepto de nación. El propio concepto de nación que funciona como un presupuesto del discurso político moderno, pero que en realidad no admite una definición, no hay forma de definir qué es una nación. Para tomar el caso, por ejemplo, catalán, que es el que hoy está en debate, ¿no? La pregunta es, ¿Cataluña forma una nación de por sí o es parte de la nación española? Eso no hay forma de determinarlo, ninguna elección, ningún congreso puede determinarlo, porque si nosotros, por ejemplo, admitimos que los catalanes decidan de por sí si quieren ser una nación independiente o quieren ser parte de la nación española, ya la elección pierde todo sentido, desde el momento en que nosotros ya aceptamos que ellos pueden decidir de por sí eso. Quiere decir que ellos ya constituyen, tienen una voluntad soberana. Aunque decidan ser parte de España, el punto fundamental ya no es eso, el punto es que ellos pueden, por su propia voluntad, decidir unirse o no. Se le está reconociendo. No,
Todas estas definiciones, como por ejemplo, si la nación está integrada por individuos o grupos sociales, ningún congreso constituyente puede decir eso, porque todo congreso constituyente presupone ya una decisión respecto de quiénes van a estar representados en ese congreso, si los individuos o los grupos sociales. Todos esos problemas políticos fundamentales, que son las bases sobre las cuales se articula todo discurso, forma de discursividad política, nos trasladan a un plano previo a lo conceptual, que es lo que funda esos órdenes o esos sistemas políticos y conceptuales, pero que resultan ellos mismos indefinibles en el interior de ese discurso, ¿no? Nos trasladan a un plano de indecidibles, que es lo que suele designarse por el plano de lo político, a diferencia de la política, ahí donde toda normatividad se quiebra. Todo orden conceptual, entonces, digamos, de lo que se trata es de entender no cuál es la lógica que articula un determinado discurso, sino detectar justamente esos puntos de fisura, aquello que esos sistemas presuponen pero resulta inarticulable en el interior de ese sistema. Bueno, quizá el mejor ejemplo de esto es el de concepto de historia social en Cosello, que ya vimos, ¿no? Es algo que su teoría exige porque es la única forma de explicar el cambio conceptual, que es el presupuesto de toda su teoría, pero que resulta indefinible en su teoría. No resulta indefinible, de hecho Cosello nunca lo define, pero no lo define no porque no haya querido definirlo, no es algo que eventualmente podría definirse. Si él no lo define es porque no hay forma de definirlo en el interior de su teoría, porque si efectivamente existiera algo así como una historia social, entonces toda su teoría se derrumba. Ese concepto de historia social es al mismo tiempo fundacional, fundamental en su teoría y destructiva de sus mismas premisas. Es ese plano de lo inconceptual de que habla Blumenberg, ¿no? Esa teoría, aquel plano hacia el cual quiere acceder, ¿no? Una teoría de la inconceptualidad. Y es eso lo que tiñe de historicidad las formaciones conceptuales. No es que solamente se fundan en presupuestos contingentes, sino que nunca pueden estabilizar su contenido semántico, son siempre constitutivamente precarias. Lo que, como le decía, invierte la definición de Koselleck. Los conceptos políticos son indefinibles no porque cambien históricamente, sino a la inversa. Cambian históricamente porque son por naturaleza indefinibles. No pueden nunca fijar su contenido semántico, son siempre constitutivamente precarios, ¿no? Bueno, creo que en breve síntesis esto es a lo que se referiría Pocock cuando habla de que efectivamente se produjo en el campo una auténtica revolución teórica, que no es simplemente un cambio nominal, que se deja de hablar de ideas liberales o republicanas para hablar de lenguajes liberal o republicano, ¿sí? Que es una redefinición crucial del objeto de estudio y en consecuencia de los modos de analizar, de abordar esos objetos. Ahora es cierto que esta transformación resulta de desarrollos convergentes de estas tres escuelas, que ninguna, digamos, de estas tres escuelas por separado logra producir de por sí esta transformación, que cada una de estas teorías presenta siempre algún problema, que es lo que explica en última instancia por qué suelen recaer en tipos de enfoque
finalmente no demasiado distintos a la de las historias de ideas tradicionales, como vimos que ocurre con Skinner o Rosanvallon, ¿no? Que a pesar de sus aportes, cuando ellos terminan haciendo su obra, normalmente caen en muchas de esas falacias que ellos mismos han denunciado en sus propios textos teóricos, ¿no? Bueno, y en el fondo vuelven, ¿por qué recaen en los marcos propios de la historia de ideas? Porque no logran terminar de quebrar el presupuesto de base, que es esa antinomia entre ideas y realidades, ¿no? Siguen confundiendo lenguajes con ideas porque siguen pensando los lenguajes políticos como algo que se coloca del lado exclusivo de los sujetos, los lenguajes son puras representaciones de la realidad y ven hasta qué punto esta dimensión simbólica es operativa en la propia realidad, no es algo que los sujetos piensan, sino que forman parte constitutiva de los propios sistemas de prácticas, ¿no? Siguen atrapados en esas antinomias propias de toda la tradición de historia de ideas, ¿no? Bueno, pasamos a América Latina ahora. ¿Qué te parece, Elías? Tal vez, no sé ustedes qué piensan. Me parece que en este punto podría ser interesante recoger alguna que otra pregunta, como para cerrar esto, porque creo que me parece importante que abramos la posibilidad de preguntarte. Ahora, sí, antes sí. de pasar, digamos, a otro plano. Sí, yo pensé, que la segunda parte, pero sí, hagámoslo ahora. Para cerrar, entre comillas, ¿cierto? Sí, cómo no sé. Con este resumen que tú nos has hecho, creo que se podría articular ciertas interrogantes que me parece que son importantes y que con este resumen que ha hecho el profesor empiezan a saltar, ¿no? Creo que sería lo interesante también del resumen que ha hecho el profesor. No sé, ¿ustedes tienen algo o pasamos directamente? Dependiendo de lo que ustedes pongan sobre la mesa también. Si no, entonces pasamos. Sí, si quieren tomarse un minuto para repasar los apuntes también. Nosotros como historiadores, cuando me estoy poniendo en un plano, en un ejercicio que estoy haciendo últimamente, coger unas actas de discusión del Congreso de 1821. O sea, yo como historiadora puedo hacer ese ejercicio de entender esa sociedad como de alguna manera también está pensando ese futuro en función de las discusiones que se están planteando. O usted piensa que pues siguiendo a Skinner, o usted piensa que ahí no habría que hacer ese ejercicio, sino simplemente entender el constructo de esa sociedad. ¿Cómo ellos pensaban ese futuro? Sí. No, sí, obviamente, eso es parte del modo en que ellos pensaban, solo que el futuro que ellos pensaban siempre parte de sus propios presupuestos. Bueno, es lo que dice también esta idea de Coselli cuando aparece la idea de historia. Justamente nadie puede prever aquello justamente que resulta absolutamente novedoso del pasado y que era inconcebible anteriormente. Digo, es como si a veces a mí me preguntan cómo pienso que se va a escribir la historia dentro de 20 años. Y si yo supiera cómo se va a escribir dentro de 20 años, la estaría escribiendo ahora, obviamente. Si hay algo salvo que se siga escribiendo igual que ahora, pero si llega a cambiar, es justamente lo que es nuevo, es lo que es justamente imposible anticipar. Lo único que podemos... Me acuerdo cuando yo era chico, ¿no? Era muy común hacer esas proyecciones del futuro, de cómo sería el año 2000, ¿no? Y siempre todo lo que las proyecciones del año 2000
eran básicamente mejoras en el sistema de transporte, autos voladores, ¿se acuerdan esos dibujitos donde los supersónicos? Esa onda. Claro, ¿por qué? Porque en esos años 60, 70 lo que había ocurrido era la gran revolución en los transportes, con el transporte aéreo comercial, etcétera, etcétera. Nadie en ese momento se imaginó que iba a venir en el 2000. Seguimos usando en Argentina, seguimos usando los mismos trenes que había entonces, hace 60 años, son los mismos vagones, hasta tienen la misma inscripción en los asientos, digamos. Pero en eso al final no terminó cambiando prácticamente casi nada, y nadie se hubiera imaginado que el cambio en ese momento se iba a dar por el plano de la revolución informática, ¿no? Bueno, ahora pasa lo mismo, que si nos queremos imaginar el año 3000, vamos a pensar en términos de los cambios que vemos hoy, que es en el plano de la informática, que quizá pasa por otro lado, no sé, la biología, o vaya a saber por dónde, pero sí, es interesante. Todas esas imágenes del futuro que se realizan en un determinado momento son muy interesantes de analizar porque nos dicen mucho del momento en que se proyectaron esas ideas del futuro, ¿no? Bueno, todas las utopías como la de Tomás Moro son muy propias del periodo de la expansión ultramarina, porque es el momento cuando, como Juan Rabelais, etcétera, cuando se descubrió esa diversidad cultural, ¿no? Y bueno, las crónicas de viaje contaban cosas fantásticas, ¿no? De seres con 2 cabezas o 4 brazos, como si, digamos, se va a exagerar un poco esa idea de la inmensa variedad de formas que existen en el mundo, ¿no? Y eso va a dar lugar además a una ciencia, ¿no? La teratología, que era la ciencia de lo monstruoso, porque, bueno, aparece, ¿se acuerdan esta idea del Lovejoy de la cadena del ser? Bueno, se pensaba que las formas intermedias y el paso de una forma a otra había también formaciones monstruosas que eran las que explicaban esa gradación infinita en las formas vivientes, ¿no? Y se se hacían museos de monstruosidades donde se traía, digamos, cobra un interés científico todos esos, no sé, sapos con 2 cabezas, esas cosas que creo que todavía hay uno de esos museos en Austria, ¿no? Que se conservan, que son de los siglos 17 que empieza, ¿no? Bueno, que tiene que ver también con un concepto de lo que es la naturaleza, de cuál era el sentido de la ciencia, con esta taxonomía de Linné, etc. Bueno, todo, digamos, nos está hablando de un universo conceptual, el modo en que ellos imaginan ese futuro, y son muy interesantes, pero no para entender el futuro, sino para entender esa misma época, ¿no? Sí, porque uno encuentra una gran cantidad de debates, una pelea entre quienes se resisten al cambio y quienes están promoviéndolo, unos muy tímidamente, otros con mayor, con una defensa mucho más fuerte. Entonces, ese encuentro de debates es muy diciente. Ese enfrentamiento es muy diciente porque al final hay un corpus constitucional que finalmente se tiene que negociar, hay que llegar a unos acuerdos, pero esos acuerdos, la Constitución no refleja necesariamente lo que hubo aquí en este debate. Entonces a mí me parece que es un ejercicio muy interesante para el historiador poder ver hasta qué punto pues se pudo avanzar en los términos de lo que se estaba peleando en esos debates, aunque eso lo demora uno demasiado. Sí. Uno se queda ahí cantidades de tiempo, porque son actas muy largas, pero porque a mí me parece muy triste quedarse uno en la lectura fría de la norma. Es que la norma no te dice nada, pues, la norma simplemente te permite encontrar un acuerdo final, pero lo que había detrás de esa norma fue toda
combate. Sí, esas disputas son mucho más interesantes que el resultado final, ¿no? Sí, las actas de los congresos constituyentes son una fuente interesantísima siempre, ¿no? Además porque nos muestran, es ahí donde se descubren en el fondo, más allá de lo que termina sancionándose, qué es lo que estaba en disputa en cada momento, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Es a propósito de lo que nos ha expuesto ayer y hoy sobre la indefinición de los conceptos. La indefinición, pues que no son definibles. Los conceptos políticos. Sí, los conceptos políticos. En ese sentido, la diferencia que hace Kosellev de conceptos fundamentales y conceptos fundamentales y conceptos sí. No se legitima. No, él no plantea este tipo de indefinibilidad más fundamental que vimos que aparece ya con Rosa Malone o con los postestructuralistas. La idea de concepto fundamental, bueno, como les dije, Kosellev hace la introducción al primer volumen, que es los Richtlinien que aparecen en el Archiv für Begriffsgeschichte, donde traza las premisas de las que los lineamientos que van a seguir en la elaboración de ese diccionario, ¿no? Ahora, en el séptimo volumen, él descubre que están haciendo un diccionario de conceptos políticos y sociales fundamentales y nunca define qué es un concepto político fundamental. Entonces ahí agrega en el séptimo volumen una nueva introducción donde trata de definir qué es un concepto político y social fundamental. Bueno, y él lo define en estos términos. Dice que los conceptos fundamentales son aquellos que todos utilizan en un determinado momento. En ese sentido tiene que ver lo que les estaba diciendo antes. Esos conceptos son los que articulan un terreno de disputa, por eso no tiene sentido hablar de un lenguaje político republicano o liberal en realidad, porque los lenguajes políticos justamente remiten a esos presupuestos, a esos conceptos que son comunes a todas las ideologías en disputa en un determinado contexto de debate, que atraviesan el espectro ideológico, porque son los que dan forma, articulan el terreno dentro del cual esa disputa puede tener lugar. Tiene que ver con el entimema del silogismo retórico. Los conceptos políticos sociales fundamentales es lo que se encuentra siempre ya presupuesto, que ellos mismos escapan a toda disputa porque son las que hacen posible toda disputa. Qué pena, no, pero es que yo sigo con lo del cambio, no he podido entender cómo el cambio, precisamente porque hablamos como de una circularidad entre discurso y prácticas y como desde la discursividad, la contingencia y la indefinibilidad de los conceptos como que es pues esencial para el cambio a través de esas fisuras. Pero, o sea, uno si hace cortes transversales a lo largo de la historia, uno lógicamente ve disimilitudes muy grandes, pero no entiendo cómo se llegan a evidenciar esas inconsistencias, de esas fisuras, si no es por pequeños cambios leves en el discurso mismo, o qué denota eso, o pues como, o sea, entiendo el cambio, pero ¿por qué? Es como la pregunta. No, ningún cambio de lenguaje se explica simplemente a partir de pequeños cambios a nivel de las ideas.
justamente porque, a ver, si yo digo algo nuevo que nunca se dijo hasta ahora en español, eso no altera el lenguaje español. Siempre los lenguajes son abiertos y permiten infinidad de cosas infinitamente diversas y contradictorias entre sí. Y en principio ninguna nueva afirmación, como ninguna nueva idea, necesariamente trastoca eso, un modo de producción de esos conceptos. De lo que se trata es de detectar justamente cuáles son esos puntos de fisura allí donde ese sistema encuentra digamos, ese plano de realidad simbólica que constituye ese nivel al mismo tiempo fundante de esa forma de discursividad, pero inarticulable en el interior de ese discurso, de ese tipo de discurso. Cuando eso que está siempre presupuesto y se lo toma como inmediatamente evidente, se vuelve una materia de controversia. Detectar cuáles son eso que resulta inarticulable porque se lo acepta ya como dado, pero que al mismo tiempo resulta indefinible, eventualmente se expresa en el plano del discurso político y se vuelve problemático. Pierde ese carácter autoevidente y se hace manifiesta el conjunto de aporías que subyacen a ese tipo de discurso. Una vez que emerge eso en el plano del discurso, es cuando es el síntoma más claro de que se ha producido digamos que se ha vuelto disfuncional ese sistema, que hay, digamos, es el síntoma más claro de que estamos frente a una suerte de crisis de inteligibilidad, ¿no? Que es lo que Nietzsche llamaba las experiencias abismales, como aquello que nos resultaba perfectamente natural, entendible, de repente se nos vuelve extraño e incomprensible. Y que los modos con los cuales nosotros nos permitían tratar significativamente con la realidad, hoy se nos han vuelto oscuros y problemáticos, que nuestro trato con el mundo hoy se ha vuelto conflictivo, ¿no? Que nos confronta problemas frente a los cuales percibimos que las categorías con las cuales nosotros tratamos de dar sentido al mundo, a nuestro propio accionar, hoy ya no nos resultan más efectivas y no nos permiten dar sentido a esa realidad y a nuestro propio lugar dentro de esa realidad. Y es ahí donde es que empieza a entrar en crisis un sistema conceptual y da lugar a otro. Digamos, ningún sistema conceptual entra en crisis simplemente porque alguien viene y propone una cosa nueva. Lo que hay que ver es cómo es que se disloca ese mismo orden conceptual y que eventualmente da lugar a una reconfiguración de esos discursos políticos, del discurso político. Pero eso supone nuevamente la incursión en ese plano de realidad simbólica que ese sustrato aporético que subyace a todo orden conceptual, pero que se encuentra siempre inarticulable dentro de ese tipo de discurso. Perdón, o sea, hablamos de unos presupuestos que fundan como una nueva forma de entender el mundo y que son como indefinibles, y que para que este cambie, como esa forma de pensar el mundo, es precisamente cuestionar esos indefinibles. Pero entonces uno no podría trazar como una relación entre los que se cuestionan para terminar en uno y cómo nacen otros nuevos, no tienen relación con los nuevos que... No tiene nada que ver con los cambios en los sujetos, las ideas de los sujetos respecto a la realidad.
tiene que ver cómo esos mismos sistemas de prácticas políticas y sociales se han vuelto disfuncionales, ¿eh? Como en el caso que daba Loménie de Brienne, cuando la nación dejó de ser algo autoevidente que existe simplemente en la realidad y se empezó a problematizar cómo es que se constituye, cuál es su naturaleza, etcétera, etcétera. Eso no fue que a alguien se le ocurrió decir, uy, ¿por qué no vamos a cuestionar la idea de nación? Fue un cambio que se produjo en la propia realidad, independiente de que no fue que hubo un pensador que se le ocurrió, como suele interpretar la historia de ideas. La historia de ideas dice, de repente aparece una idea que la formula un gran pensador y luego se difunde en la sociedad y así progresivamente, a medida que se difunde, va cambiando el lenguaje. No, no es así, no es que a alguien se le ocurrió, digamos, ¿por qué no inventamos el concepto de nación? No es un invento de nadie la nación. Son cambios que se produjeron en la propia realidad que hicieron que el concepto de nación se volviera un materia de debate. Eso no fue no fue algo que surgió de la mente de nadie. Según este análisis, ¿cómo se entendería entonces la emergencia que generó la publicación de Darwin de la evolución de las especies y cómo a partir de ese momento se empieza a generar como un impacto tan fuerte con la idea de evolución? ¿De qué? Perdón. De evolución. ¿La idea de evolución? Sí, pues en la publicación, desde el momento de la publicación de Darwin. En realidad, la idea de evolución existía, había teorías evolucionistas mucho antes de Darwin. Ya Lamarck formuló una anteriormente, que era también bastante conocida. Goethe propone una. Goethe normalmente, por ejemplo, tiene muy mala prensa como biólogo, como científico, y es conocido como poeta, pero él tenía estudios científicos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, él fue el que descubrió la existencia del hueso intermaxilar en el hombre, que se suponía que la ausencia de ese hueso era lo que distinguía al hombre del mono. Entonces él formula la hipótesis de que el hombre desciende del mono, ya a comienzos del siglo XIX. Eso, ¿no? Digamos, Darwin lo que hace, es fundamentar ya con evidencia empírica una hipótesis evolucionista. En realidad la idea de evolución se nace primero en el plano de la embriología, no de la filogénesis, del desarrollo de las especies. La idea de evolución remite al desarrollo embrional. Existen las primeras hipótesis dinámicas. Es todo el cambio, digamos, todo esto tiene que ver con el Sattelzeit en última instancia, aquello de que habla Coselleck. Lovejoy ya habla de eso, que en el siglo XIX se produce la temporalización de la cadena del ser, ¿no? Tiene que ver con un cambio más general que se da en el siglo XIX. Darwin forma parte de esa transformación, de ese universo conceptual, y es una expresión muy característica de ese universo conceptual, que es el que Foucault llama la era de la historia o la era de la vida, y Koselleck llama el Sattelzeit, ¿no? Lo que sí es cierto a su vez que esas ideas evolucionistas en el siglo XX cambian ya, ¿no? Y ya muy poco después de Darwin empiezan los primeros cuestionamientos, ¿no? Surgen las teorías neolamarquistas también, hasta que finalmente es el redescubrimiento de Mendel que da lugar a una nueva, a la teoría de la gran síntesis que se llama, o el neodarwinismo, ¿no? Que se redefine también el concepto de evolución y cómo es que se produce la transformación de las especies, ¿no? Las mutaciones genéticas.
Bueno, eso hablamos ya, ¿no? Bueno, entonces, ahí, según lo que he entendido, una pregunta para ubicar como inquietudes que yo tengo frente a mi investigación. Sí. Hay un universo conceptual que, digamos, se da en el siglo XIX con unas características especiales que Foucault solo acaba de decir, llamaba la era de la vida, y posteriormente se produce otro universo conceptual que es este del que usted nos ha hablado también como los presupuestos. Significaría que en el marco de ese universo conceptual, digamos, lo va a enmarcar temporalmente, que se produce, digamos, en el siglo XX. Los conceptos, las ideas, los procesos, distintos hechos que hacen parte de ese marco temporal del siglo XX harían parte de un mismo universo conceptual, digamos, inequívocamente. Es decir, nada de lo que se produzca en el universo de la política en términos conceptual escapa a esa comprensión de lo que ocurre en ese universo conceptual como ha sido entendido por los teóricos. En principio no, porque nuevamente estamos hablando de cómo se constituye un terreno de debate, ¿no? Y necesariamente toda disputa solo puede participar en la medida que obedece a esa estructura de discurso, ¿no? Que se inscribe dentro de, digamos, no se puede ya articular públicamente un discurso porque eso es independiente de las creencias de los sujetos. Bueno, es el ejemplo que les daba yo de la religión, ¿no? Cuando decimos que vivimos en un mundo secular, no quiere decir que los sujetos sigan creyendo. Tiene que ver el cambio con cómo se puede, ¿no? Y articular públicamente esas mismas creencias religiosas. Necesariamente esas creencias religiosas hoy van a participar de una esfera pública, un horizonte de discurso que ya se sostiene sobre presupuestos muy distintos a los que eran en el siglo XIII o XIV. Se inscriben dentro de una esfera pública que ya está secularizada y solo pueden funcionar en el interior de ese mundo ya secularizado. Ahora, si vemos que empieza a haber síntomas de descomposición de esa forma de discursividad política, quiere decir entonces que ese campo está empezando a desintegrarse ya. Sí, se puede verse por fuera porque también se está desintegrando. Claro, cuando empieza a problematizarse eso y empiezan a plantearse aquello que era inarticulable anteriormente, bueno, eso es un síntoma ya no solo de que los sujetos están cambiando de idea, no es un problema de que a alguien se le ocurrió algo nuevo, lo que estamos viendo, eso es un síntoma de que hay un mundo que se está desarticulando ya, un modo de articulación de lo que se está descomponiendo es los modos en que los sujetos podían relacionarse significativamente con su entorno, digamos, para tomar el término de Westphal, ese de Humboldt, ¿no? Ese sistema de relaciones entre el sujeto y mundo se está volviendo disfuncional y está empezando a desintegrarse, ¿no? Pero eso no es un problema de que, bueno, a alguno se le ocurrió algo nuevo. Lo que estamos viendo es cómo se está produciendo una determinada crisis de un horizonte de sentido. Pero entonces, claro, ahí también, digamos que es importante como saber identificar qué es un contexto de debate. Usted también desarrolló eso, porque digamos que, claro, yo soy abogada y hay unas cuestiones que en términos que puedo terminar muy fácilmente también como en un análisis más normativista, y eso es muy complejo, sí. Porque por ejemplo en la emergencia hay un montón de nociones en el presente
que desde luego son de larga duración, pero que ahora pareciera que adquieren o más fuerza o una relevancia específica, por ejemplo la noción de víctima, que ahora se ha ido como reconfigurando y tomando como un protagonismo de algún modo, como también en los discursos políticos, en los movimientos sociales. Hay un montón de cuestiones ya también de la historia social que se introducen ahí, que entonces implicaría ver qué vendría a ser ese escenario de debate, si es esa nueva resignificación o prácticas en torno a esa noción o a esos individuos. Porque, por ejemplo, con la pregunta que Marta hacía, es muy interesante. Pues voy a desagregar un poquito la pregunta. Ya decía, estoy leyendo sobre estos proyectos, de cómo esta gente estaba pensando en la sociedad futura. Entonces yo trataba de identificar lo que usted nos ha transmitido esta semana y yo pensaba, claro, pero entonces lo que habría que hacer acá no sería ver lo que ellos están proyectando a futuro, sino cómo ellos lograron tener esa idea que les permite pensar o desear o proyectar una sociedad con ciertas características que consideran que debe ser así en el futuro, que hizo que ellos reconfiguraran su pensamiento para pensar esa es una sociedad ideal o no. Pues esa sería la tarea, y ahí estaría pues también como la cuestión con esas otras nociones que empiezan a atravesar como lo que yo pues de una forma muy quizá ligera pensaría que es un debate político, que es la intromisión no solo de las discusiones, sino también de un montón de representaciones, de prácticas, que va cambiando también la percepción de los otros, que efectivamente yo no identifico de dónde sale, simplemente está ahí todo el tiempo. Sí, de alguna forma volvemos, ¿no?, al punto de partida. Si analizamos los discursos es para ver cómo a partir de ellos podemos reconstruir a su vez ese plano donde radican las condiciones de posibilidad de esos mismos discursos, ¿no? Que es, bueno, eso pasa también en el plano incluso de la filosofía, ¿no? Bueno, Foucault dice en Las palabras y las cosas que para entender a Hegel hay que leer a Cuvier, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, cuando habla también de que Marx nada como pez en el agua en el siglo XIX, que esas teorías en última instancia no hacen más que desplegar una serie de presupuestos que son propios de su propio tiempo, más allá de que ellos piensan que son descubrimientos, que una especie de puro parto de la conciencia en los sujetos, y ellos mismos ignoran hasta qué punto están respondiendo a una determinada de premisas que son propias de su época. Digamos, un Hegel, un Marx no podría haber surgido en el siglo XVIII, como ya no van a tener sentido esa filosofía en el siglo XX, que ya no se pueden retomar sin reformularse ya sobre la base de otros presupuestos muy distintos, ¿no? De alguna forma, digamos, todo discurso político, y como toda filosofía política, supone cierta ingenuidad, ¿no? En el sentido de pensar que, bueno, desconocer hasta qué punto esas mismas filosofías responden a ciertos presupuestos que son epocales. Cuando, no sé, para lo que hablábamos ayer, esta idea de la Escuela de Frankfurt, que cree encontrar, y en ese proceso de subjetivación antes de la constitución de un sujeto, encuentra ahí que radica el potencial, cierto vestigio de potencial emancipador en alguna subjetividad incontaminada por el sistema o la lógica sistémica, etcétera, etcétera. En realidad lo interesante no es ponerse a discutir si es cierto. Bueno, ayer hablábamos de cuando, Marcuse empieza a problematizarse esta idea cuando, por ejemplo, en el hombre unidimensional empieza a cuestionarse la posibilidad de un horizonte emancipador, cuando habla de la desaparición del sujeto, porque
el sujeto ha sido colonizado, habla de la colonización sistémica de los impulsos libidinales, ¿no? Habla en el hombre unidimensional. Ahora, la filosofía política se va a poner a discutir si es cierto o no que esos impulsos libidinales o ese reservorio de subjetividad incontaminada se encuentra ya colonizada por la racionalidad sistémica capitalista o existe algún vestigio aún de naturaleza incontaminado que Jameson lo va a encontrar en el tercer mundo, etcétera, etcétera. Bueno, es eso lo que a un historiador intelectual no le interesa discutir. Lo que le interesa analizar es cómo pudo habérsele ocurrido a Marcuse que el potencial emancipador reside en un proceso de subjetivación antes de la constitución de un sujeto. De que ahora, que es un presupuesto, como vimos, muy propio del siglo XX, que tiene que ver con esa bifurcación que se produce en el régimen de saber entre, por un lado, sistemas autorregulados y por el otro lado subjetividad trascendental. Esa idea no podía haber surgido en el siglo XIX y hoy ya tampoco tiene sentido, porque eso que llamo la era de la forma ya no pasa por ahí el debate político, pero era muy propio del siglo XX. Ahora, entender qué llevó a Marcuse a decir eso y no ponerse a discutir si es cierto o no lo que él dice, porque no viene al caso. Es lo que yo le contaba, ¿no? Que cuando presenté mi libro de Verdades y Saber el Marxismo, uno de los presentadores fue Ernesto Laclau. Y Laclau en un momento me dice, bueno, porque hay un capítulo dedicado a Laclau y le hago algunas críticas, y me dice, bueno, pero más que nada muestro, no es que le hago críticas, muestro algunos de los problemas que se plantean en su teoría, ¿no? Y él lo que me dice, bueno, espero que haya un segundo volumen donde tú vengas a dar la solución, la respuesta, ¿no? Y yo digo, no va a haber un segundo volumen, ¿no? Y le doy el ejemplo de Skinner justamente cuando habla, se refiere a Maquiavelo, que la historia florentina dice que no hay que usar ejército de mercenarios porque se van a terminar volviendo en contra de la misma ciudad que los contrató, ¿no? Ahora Skinner dice, yo no me voy a poner a discutir con Maquiavelo si es cierto que hay que contratar ejércitos de funcionarios, de mercenarios o no. Dice, a mí lo que me interesa es ver qué llevó a Maquiavelo a decir lo que dijo y qué nos dice eso a su vez de una época, de una cultura, nos permite reconstruir un universo conceptual, ¿no? Bueno, es lo mismo que le digo lo que me pasa a mí con estos autores que yo estoy analizando en ese libro, que son autores contemporáneos, pero que en realidad a mí lo que me interesa analizar esos autores para ver cómo cambió el discurso político en los últimos 20 años, ¿no? Cómo cambiaron las problemáticas en disputa, cómo cambió la naturaleza, cómo se articula hoy ese campo, ese lenguaje, nuevo lenguaje político, ¿no? En torno a qué problemáticas nuevas se está planteando, ¿no? Ahora, yo le digo, es cierto que para él debía ser muy incómodo discutir con alguien que no le importa nada de lo que él está diciendo, que él esperaría que yo le diga, no, lo que tú dices está mal acá, o está bien, o me encanta, o lo que fuera, pero que a mí no me interesa, que lo único que quiero es ver qué es lo que él dice nos está diciendo de una época. Claro, digamos, sentirse que se vuelve objeto de análisis, obviamente, para él debería resultar muy incómodo, ¿no? Pero bueno, nuevamente, bueno, yo ayer a la noche en la cena es esto, ¿no? Le estaba dando un ejemplo que me resulta muy divertido, ¿no? Que es el de Adolfo Prieto, que tiene un libro que se llama El discurso criollista, ¿no? Donde analiza
toda la gauchesca en Argentina, ¿no? Las obras de género gauchesco, ¿no? Que son muy típicas de fines del 19 y comienzo del 20. Y cuenta el caso de una compañía de teatro muy, muy famosa, que eran los hermanos Podestá, que era una compañía itinerante que iba por los pueblos representando obras de teatro, y que la más popular de todas sus obras eran el Juan Moreira, ¿no? ¿Cómo? El bandido. Claro, que era un bandido perseguido injustamente, bueno, la vieja historia de estos gauchos que se han tenido que fugar y convertido en criminales, pero por una persecución injusta de parte de la justicia, etc., ¿no? Bueno, hay una escena clave, ¿no? Que es cuando la partida policial lo rodea, que lo va a terminar matando, ¿no? Y en ese momento, claro, el público se identifica con su héroe, que es Juan Moreira, y cuenta Prieto que estos gauchos que estaban en la platea saltaban al escenario y sacaban sus cuchillos y se ponían a defenderlo a Juan Moreira de las policías, ¿no? Y bueno, tienen que suspender la obra porque iban a matar a un actor, ¿no? Bueno, estos historiadores que se ponen a discutir con sus objetos de estudio si está bien o mal lo que dicen, si tal o cual autor está bien su idea de democracia, de libertad, de justicia, me hace acordar a esos gauchos que saltan al escenario y se ponen a pelear con los actores. Pierden toda distancia respecto de sus objetos y se colocan en un mismo plano con aquellos objetos que están analizando, y ahí se pierde toda distancia crítica ya, ¿eh? Bueno, es eso lo que no tiene sentido, ¿no? Pero el problema es eso, toda vocación normativa, todo intento de pretender dictar normas a la sociedad, encontrar alguna respuesta a los problemas políticos, supone ese borramiento de toda distancia y en última instancia la deshistorización del pensamiento, ¿no? Volver justamente al ejemplo que les daba al principio, ¿no? Con este programa de la BBC de poner a discutir a Platón con Mao Zedong, esta idea de, bueno, lo que dice justamente Skinner que no hay que hacer y que es lo que él termina haciendo justamente, que es pensar que toda la historia del pensamiento no es nada más que como un diálogo transhistórico en torno a una serie de preguntas perennes, como sería el ideal eterno del buen gobierno, ¿no? Como si los lenguajes, las categorías políticas, los conceptos no tuvieran una historia, ¿no? Una historicidad, ¿no? Como si pudieran trasladarse ideas del siglo XVII al presente sin más, ¿no? Digamos, como si el tiempo no fuera una dimensión constitutiva de la historia intelectual, ¿no?